Bien, ¿qué medidas está amasando Massa? Le pusimos sugerí ese título de la columna, es decir, en economía, ¿qué medidas están amasando, ¿no? Por supuesto no las conocemos, hay muchas versiones, bueno, pero lo concreto es que lo poco que duró la ministra anterior contrasta mucho con las expectativas que despierta Massa, y probablemente es por quizás el volumen político de uno y otro, ¿no? Claro. De todos modos, lo que enfrenta es bien complicado. Por estas horas, nosotros estamos grabando, son 14:45. Acaba de asumir Moró. Claro, está reemplazándose el presidente de la Cámara, está renunciando a la banca Massa, está renunciando obviamente a la presidencia de la Cámara y está asumiendo Cecilia Moró. Era como el reemplazante de izquierda y el reemplazante Massa. El reemplazante de Massa, izquierda y está todo en contra de lo que... Probablemente ahí va a haber alguien que se va a oponer. Pero déjame, antes que haga el comentario de economía, quiero hacer un comentario con relación al programa pasado. Le hiciste una nota muy interesante al licenciado Ibarguren, Sí. que hablaban sobre el problema del costo de la salud, ¿no? Sí. Bueno, justamente, muy en línea con lo que decía Ibarguren, ayer salió una solicitada en el diario La Nación que es de la Cámara de Medicina Oftalmológica y que dice, a pesar de la crisis, los médicos debemos ser escuchados, ¿no? No tuve tiempo de hacerle la placa para que la gente la pusiera y supongo que no la pueden tomar, la tengo acá impresa, pero quiero decir dos cosas sobre esto. Digo, hay muchos sectores que están esperando a ver qué ocurre porque les cuesta trabajo sostener la actividad con la realidad que están enfrentando. Claro. Así como hay otros que no les va mal, en una crisis no a todo el mundo le va mal, obviamente, y a algunos les va muy bien. Pero bueno, han sacado esta solicitada, no sé si me la podés tomar ahí. En esta solicitada la Cámara dice dos o tres cosas que son muy interesantes. Lo primero que dice que los médicos deben ser escuchados. Parece mentira que tenga que existir ese reclamo. Y te digo, la Cámara aquí lo que dice es básicamente que la formación de los profesionales y la actualización tecnológica, que es muy intensa en el tema de oftalmología, por la aparatología que se utiliza y demás, que bueno, con las dificultades que existen, se corre el riesgo de que vayan a caer el nivel de las prestaciones. Incluso hay una frase que a mí me pareció realmente muy fuerte. Dice, consideramos esencial advertir a la comunidad toda sobre los peligros que acarrea la escasez de insumos esenciales para la salud visual de la población, impidiendo incluso la prevención de la ceguera evitable. Una cosa realmente. Básicamente piden cuatro cosas, que uno cambiándole algo podrían servir para muchos sectores. Lo primero que dice, queremos un alivio fiscal para los profesionales y para las empresas que son las efectoras del sistema de salud, es decir, para los que efectivamente prestan la salud, ¿no? Bueno, esta mañana escuchaba que los dentistas ya tienen problemas con los anestesia. insumos. Correcto. Bueno, lo segundo que piden es justamente esto, dice, asegurar la provisión de insumos médicos, porque obviamente hay una dificultad, en alguna medida la dificultad, la falta de dólares que tiene el Central y la necesidad de racionar un poco es complejo y hay momentos que seguramente terminan impidiendo... 250 millones de dólares por día hay para importaciones de acá hasta que se termine. Sí, bueno, y digo, así como se priorizan, bueno, a veces habrá errores seguramente, es burocrático, ellos temen, digamos, y tienen dificultades en la provisión de insumos. Lo tercero es el pago de prestaciones médicas en tiempo y con actualización por inflación, y después voy a decir una cosa respecto de lo inercial. Y bueno, y después hay una cuarta cuestión que es importante, que es las demoras que tienen, porque esta Cámara es de quienes prestan el servicio, ¿no? Sí. Pero bueno, tienen intereses que tensionan con las obras sociales o con las prepagas, ¿eh? Y entonces dice que no se cumple a veces con unas disposiciones que son de la Superintendencia de Seguro de Salud, que es que a medida que le aumentan, cuando te aumentan a vos la prepaga, se supone que le van a aumentar al que efectivamente lo presta y hay veces que eso no se hace adecuadamente. ¿Por qué lo traje? Porque, digo, es un ejemplo, además lo habías tratado vos en el programa, y es algo que abre un interrogante que sin lugar a dudas genera preocupación en todo el mundo, ¿no? ¿Qué salud vamos a tener? Es así.
Bueno, pero vamos ahora más a lo general que decía, ¿no? Bueno, asume Massa. Ya han trascendido algunos nombres de quienes van a integrar su equipo y seguramente va a dar a conocer las medidas. Dentro de los rumores que hay es que Massa, bueno, él tiene básicamente un problema en el frente externo, es decir, por la escasez, digamos, de dólares que tenemos. Tiene un problema que podríamos decir más ligado a lo doméstico, que es la tasa de inflación. Y tiene otro problema que hasta ahora no se ha planteado demasiado, pero nosotros lo hemos adelantado, y es la posibilidad muy cierta de que se desacelere la recuperación que había en la economía, ¿no? Como consecuencia que la tasa de inflación puede, digamos, termina afectando los ingresos y eso termina pegándole a la demanda. Bueno, digamos, respecto del frente externo, lo que ha trascendido es que Massa va a intentar conseguir algún financiamiento de algún banco contra algún instrumento nuevo que tendrán que diseñar, que sería, digamos, como una especie de vuelta de Argentina al mercado a endeudarse internacionalmente. Y bueno, eso por un lado, después vuelvo sobre eso. Lo otro es sobre la tasa de inflación. El jueves, no de esta semana, la semana que viene, vamos a conocer julio. ¿Cuánto aumentó en julio la tasa, el índice de precios del consumidor a nivel nacional? Y los números de la gente que hace esos relevamientos anticipan que va a estar entre el 7 y el 8%. Sí. Cuando uno piensa eso y decir, bueno, nosotros ya teníamos a junio 36.2 de inflación acumulada. Cuando le sumemos un 7,5, un 8, lo que fuera, en términos anuales vamos a estar, y es lo que dice, por ejemplo, la expectativa de inflación las expectativas que releva el Banco Central, vamos a estar caminando en el 80%, y yo digo, es altamente probable que después que conozcamos julio estemos pensando que nos vamos a estar caminando hacia tener una inflación de 3 cifras, lo cual es una cosa tremenda, ¿no? De 3 dígitos. Y bueno, y el tema del nivel de actividad, hay sectores que seguramente, o porque algunos sectores enfrentan problemas por disponibilidad de insumos, que el gobierno trata de ir resolviéndolos, ¿no es cierto?, pero que de hecho existen, y otros van a enfrentar problemas que si los ingresos se deterioran demasiado, eso finalmente va a pegar en el consumo, ¿no? Por ahora eso no se nota porque la inflación estimula a anticipar consumos, pero da la impresión que no vamos a sostener, digamos, una tasa de crecimiento importante. Vuelvo ahora a qué otra cosa tiene que hacer. Es obvio que Massa va a tener que decir que va a buscar un sendero de cierta razonabilidad fiscal, de equilibrio fiscal. El problema es cómo lo va a hacer a eso. Nosotros hemos dicho que hacía falta, primero, un gran aporte de la superestructura política de apoyar a quien tome las decisiones en materia económica. También dijimos que era bueno concentrar las decisiones, o sea que en ese sentido yo diría, me parece que está bien que tener esto que le han empezado a llamar un superministro, que tiene casi todas las áreas en las cuales se toman decisiones que tienen que ver con la política económica y las tiene bajo su control. Eso es bueno, pero el tema es cómo va a hacer para seguir ese camino. La ministra que se fue dijo, nuestro programa económico es el programa que acordamos en el programa de facilidad extendida con el Fondo Monetario. Las metas para el segundo trimestre, obviamente, algunas estarán dibujadas, otras no se cumplen, etc. Argentina va camino seguramente a pedir un perdón por incumplimiento de las metas. Ahora, ¿va a poder controlar la cantidad de gasto que tiene el sector público, más o no? Y ahí es muy importante si se cumple esta condición de tener el apoyo político. A mí me da la impresión que dentro de la coalición de gobierno, por ahora están, digamos, callados, tienen algunos gestos. La foto de la vicepresidenta con él es como para decir, lo vamos a acompañar. No, es como decir, ¿quién es el que manda, quién es la presidenta? Bueno, además la lectura de eso es que ahí están dos que van a tomar decisiones y hay otro que no está. Y el otro viaja visitando gobernador. Bueno, pero me gustaría decirte una cosa respecto de lo de la unidad. Dentro del Frente para Todos ya hay gente, ya ahora no asumió Massa, que le está pegando. Una persona que estuvo con nosotros, que es Claudio Lozano, ya fue durísimo con un funcionario que también estuvo con nosotros, que es Daniel Marx. Sí. Con ese funcionario estuvo durísimo Lozano, que sigue siendo director del Banco Nación, ¿no?
pero casi que no estén de acuerdo con nada. Y que ahora ha visto muy mal que lo hayan convocado para ese comité que va a seguir el tema de la deuda. Entonces, lo que digo es esto. Los K más duros, y más allá de que Massa tenga amigos que incluso le deben haber ayudado en esta transición para tratar de dar más tranquilidad y tratar de calmar las expectativas, pero tiene adentro una cantidad de gente que claramente va a empezar a criticar las medidas y es probable que termine encontrando más acuerdo en caminar hacia el equilibrio fiscal en opositores que en algunos de los propios. Por eso vuelvo a decir, que la nave llegue a la costa depende de que el capitán, digamos, la conduzca bien, aunque tenemos las velas un poco deshilachadas. El problema es que en la tripulación hay gente que dice vayamos para otro lado. Y entonces lo peor que puede ocurrir es un conflicto que no se resuelva finalmente internamente, porque además para llegar a la costa todavía nos faltan muchos meses. Que la costa es obviamente la finalización del mandato del presidente Fernández, sea quien fuere el que lo vaya a sustituir, ¿no? Digamos que tengo expectativas menos favorables de lo que parecen tener la mayoría de los agentes económicos, al menos por la evolución de algunas de las variables, ¿no? Coincido. Son demasiados episodios, demasiadas cuentas pendientes que tiene para arreglar. Es muy complicado. Y yo te aporto otra más, las LELIC. Bueno, además en lo monetario ahí tiene bastante para trabajar, ¿no? Pero bueno, ojalá logren pensar algo que haya mucha consistencia entre lo fiscal, lo monetario y lo cambiario, y aunque sigamos con una tasa de inflación muy alta, pero que mejore un poco y que haya un poco menos de incertidumbre. Sí, hay un hecho puntual, te lo sintetizo en 3 letras. Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, Fonseca, usted sueña con la vicepresidenta. No es que sueñe. No es que sueñe. Bueno, son pesadillas. Yo la pongo a la altura de quién es. A la altura de quién es. Yo no tengo miedo de decir que Cristina Fernández de Kirchner es la más corrupta de la presidenta y vicepresidenta que hemos tenido en la República Argentina. Por eso la comparo con Ágata Galifi. Me ha dejado sin palabras. Por eso la comparo con Ágata Galifi. Y digo, todo depende del visto bueno que le vaya a dar Cristina Fernández de Kirchner a las medidas de Massa. La pregunta es, ¿Massa tiene autonomía para poder hacer todo lo que tiene que hacer para encauzar la economía? Yo no sé si tiene autonomía, lo que yo no sé es lo que piensa, porque ha pensado tantas cosas distintas este muchacho en su vida que... En eso también te doy la razón. Estamos a mano. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.